Buenas tardes a Bueno, todos. Gracias por sumarse a esta segunda parte de charla de Multisim. Hoy nos acompaña Santiago Pellejero y Matías Vázquez, que nos van a dar una clase de alterna, impedancia. Así que bueno, le damos espacio a ellos. Muchas gracias a todos por sumarse. Y recuerden que va a estar grabada la charla, así que luego vamos a subir a nuestro canal de YouTube en la UTN. Gracias a Francisco Espinela también, que nos da una gran mano para hacer este trabajo, así que también va el agradecimiento hacia él. Muchas gracias. Adelante. bueno, gracias Marito por la intro. Bueno, sí, como decía Mario, esta charla va a tratar sobre algunas nociones de corriente alterna, de impedancia, y después bueno, yo y Matías vamos a mostrar el programa Multisim, que es un simulador de circuitos eléctricos, y también mostrarles un poco em, cómo son los elementos, las resistencias, las bobinas o las inductancias y los capacitores en la vida real, que fue algo que me pasó a mí, que me chocó pasar, digamos, del papel a la realidad cuando fuimos al laboratorio. Y bueno, en eso el grupo de conexión eléctrica me ayudó mucho. Así que ahora que no se puede ir al laboratorio, por lo menos verlo en imágenes, por ahí ayuda un poco. Acá en el índice vamos a ver los elementos de un circuito primero, la resistencia, ver cómo se colocan en multisim, la inductancia, cómo es la corriente alterna, la impedancia, que sería resistencia e inductancia, y el desfasaje de tensión y corriente en un inductor, que iba a estar Matías mostrando eso. Bueno, acá tenemos básicamente los elementos básicos de un circuito que se dividen en dos: los activos, o llamados fuentes, y los pasivos, o cargas. Los activos son los que inyectan potencia o energía al circuito. Pueden ser acá, este que vemos abajo a la izquierda, es una batería de corriente de tensión continua. Tenemos también fuentes de tensión de alterna, y después fuentes de corriente, que pueden ser alternas o continuas. Y después a la derecha acá tenemos las cargas, que son las que consumen la potencia o la energía que entregan las fuentes, que pueden ser, bueno, esta es el símbolo de una resistencia, de una inductancia, un capacitor, y esto es un diodo, que los diodos no los vamos a ver. En esta charla vamos a ver los primeros dos, la resistencia y la inductancia. Bueno, la resistencia tiene este símbolo, es como un resorte que también se usa en física. Em, Se representa con el nombre R y se mide en ohms, que tiene este símbolo. La unidad ohms tiene su, digamos, equivalencia en el sistema internacional, es el voltaje sobre volt sobre ampere, la tensión sobre la corriente. Em, Esto viene de la ley de Ohm, en la que creo que todos la conocemos, que nos dice que la corriente en un circuito es igual al voltaje o la tensión sobre la resistencia. Acá tenemos un circuito, un ejemplo, una fuente de corriente continua o de tensión continua de 12 volts y una resistencia de 6 ohms. Si despejamos, o sea, dividimos 12 sobre 6, nos da 2 amperes. Acá podemos despejar de la ley de Ohm la resistencia y la podemos expresar en sus parámetros eléctricos, digamos, como la tensión sobre la corriente. O sea que si a una resistencia yo le la alimento con una tensión, mido esa tensión sobre esa resistencia y mido la corriente, y hago la tensión sobre la tensión sobre la corriente, me debería dar el valor de resistencia. Eso serían cómo expresarla en términos eléctricos. También se pueden expresar en términos físicos con esta ecuación que vemos acá. Esta es la letra ρ por L sobre S. El ρ se relaciona con lo que es el material del que está hecha la resistencia y con la temperatura. Por ejemplo, si yo utilizo cobre
aluminio, hierro, esos materiales van a tener cierta resistividad, que es lo que es esto, es la resistividad. Y también un mismo material, por ejemplo el cobre, si yo lo tengo a 0 grados, va a tener una resistividad distinta que si está a 100 grados. Eso después lo vamos a ver por qué es así. Bueno, después la longitud y la sección. O sea que si yo tengo un elemento de resistencia y quiero tener, digamos, siempre yo quiero una baja resistencia, pero si yo quisiera una alta resistencia, debería buscar un material con una resistividad alta, una longitud larga y una sección pequeña. Por lo general, cuando hacemos un cable, los cables tienen resistencia, entonces la longitud por ahí es un parámetro constante, o sea, porque necesitamos, no sé, conectar la fuente y la carga están a 10 metros, entonces este es un parámetro constante. Después si elegimos un material, por ejemplo el cobre, después lo que nos queda para variar, para aumentar o disminuir la resistencia sería la sección. Si yo pongo una alta sección, una sección gruesa, la resistencia va a disminuir. Bueno, acá está lo que decía de la relación entre la temperatura, la resistencia y la vibración de los átomos, que digamos, se interrelaciona todo. Este dibujito que ven acá, esta animación, es básicamente un material conductor metálico, por ejemplo el cobre o aluminio, en el que los átomos ven que están más o menos dispuestos en una configuración, digamos, geométrica. No sé si lo habrán visto en química general, pero se forman unos cubos, digamos, tridimensionales. Y el valor de la temperatura de ese material se relaciona con qué tanto vibran los átomos que lo componen. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado el cero absoluto de un material, cuando se llega a 0 Kelvin, eso se da cuando los átomos ya no vibran más, es un valor teórico. Mientras más vibran los átomos, más temperatura tiene. Entonces, por ejemplo, si esto azul que se ve son electrones. Si yo tengo una corriente eléctrica y el material, digamos, está vibrando como se ve acá, esa vibración le va a dar cierta resistencia a los electrones, porque ellos quieren pasar, digamos, en una línea recta y se chocan con los átomos del material, y eso es lo que genera la resistencia justamente al paso de la corriente. Y también al mismo tiempo, cuando por un material hacemos circular una corriente, estos electrones chocan contra los átomos del material y hacen que adquieran energía y que se caliente. ¿Sí? Por eso, siempre que tenemos una corriente eléctrica que fluye, el material por el que fluye se calienta. Bueno, ahí vemos que los electrones van de izquierda a derecha, ¿no? Entonces sería, digamos, pareciera que es obvio que la corriente, el sentido de la corriente es de la izquierda a la derecha. Pero lamentablemente la corriente eléctrica ya se estudiaba antes de que se supiera que existiera el electrón. Entonces lo que se estudiaba era el paso de cargas positivas, ¿no? Entonces, digamos, la convención de signos o la convención de circulación de corriente es opuesta a la circulación electrónica. Entonces la corriente tendría esta dirección que muestra la flecha roja. Luego, si aumentamos la corriente, tenemos muchos más electrones que están circulando y a la vez chocan más con los átomos del material, y esto les adquiere mucha más energía y lo que genera que aumente la temperatura. ¿Se entiende esto? Acá la corriente es mucho mayor. Bueno, ahora les voy a mostrar en cómo son en la vida real las resistencias, porque a mí me pasó que de ver ejercicios en la teoría, se veía el simbolito este, decía R igual a 10. Y cuando fuimos al laboratorio, bueno, me encontré con que
no eran así las resistencias, sino que tenían colores, y también tenían distintos tamaños, ¿sí? Que no se relacionan con el valor de resistencia, digamos. Podemos tener una resistencia chiquita que tenga 1.000.000 de ohms, y una resistencia de tamaño mayor, pero que tenga menos ohms. Digamos, eso parece contradictorio. Bueno, acá les muestro cómo es por dentro. Básicamente tenemos dos terminales, y por dentro es una composición de carbono. Y bueno, para los que no sepan, los colores me indican el valor de la resistencia. Tenemos números, potencias de 10 y tolerancias, ¿sí? Digamos, 2 millones de ohms puede ser más o menos 10% acá. Tenemos la tolerancia es del 10%. Esto es porque, digamos, es difícil fabricar un número grande de resistencias rápidamente y que todas tengan el mismo valor, sino que el valor de resistencia está entre dos intervalos. Bueno, acá hay más, ven, van variando de tamaño, pueden ser cuadradas, más grandes. Esta es de estilo de las que hay en el laboratorio, que son, digamos, es una resistencia variable, pero es grande. Y acá una resistencia gigante que, bueno, también hay en el laboratorio estas, para arranque de motores con rotor bobinado, ¿no? Ahora, ¿por qué me varía el tamaño de las resistencias y no se relaciona al valor de la resistencia propia que tienen? Bueno, esto es porque al circular corriente por la resistencia, vimos que se calentaban. Entonces la forma de disipar el calor y que no se me derrita la resistencia es aumentándole el tamaño, ¿no? Aumentando el área con respecto al aire, para que ceda ese calor que se genera y que no se queme. Entonces por eso es que tenemos resistencias más grandes o más chicas. Y bueno, a veces se puede expresar con, no sé si se ve ahí dice 1750 ohms, 6,2 amperes. O sea que más de 6 amperes ya estaríamos por sobre la potencia que puede disipar. O también se puede dar en watts, que es la unidad de potencia. Bueno, acá voy a pasar al multisim y mostrarles cómo se ponen cómo se forma un circuito. Si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos. Muy claro, Santi, por ahora, ¿eh? Muy bueno. Bueno, acá en el programa, esta es la versión 14. Por ahí a ustedes se les va a ver distinto, pero básicamente acá arriba, en la parte superior izquierda, tenemos acá para colocar fuentes de potencia. Hay, digamos, hay distintas fuentes, pero las que usamos nosotros son de potencia, de AC, de corriente alterna, o de DC, de continua. Yo voy a usar esta. Ponemos acá OK. Acá tenemos el nombre y el valor de 12 volts. Lo vamos a dejar así. Y vamos a poner una resistencia de 6 ohms. Perdón. Acá a la derecha, sé que se ve chiquito, pero no lo puedo cambiar. Dice colocar un elemento básico. Acá a la izquierda tenemos varios. Tenemos resistencias, capacidades, inductores, 1000 cosas. Acá buscamos esta que dice resistor. Y acá nos selecciona una de 1000 ohms. O sea, la dejamos ahí y ahora la cambiamos haciendo doble clic acá. Acá nos dice resistencia, el valor. El ejemplo eran 6 ohms. Bien, ahora para cerrar el circuito, con el mouse acá, cerca de acá, se nos pone como un puntito. Hacemos un clic ahí y lo unimos y se nos cierra. Y acá lo cerramos. Ahora, ¿cómo medimos la corriente y el voltaje? Con los chicos ustedes creo que habían visto, usaban ¿cómo se llaman?
unas puntas para medir, pero yo quería hacer como si fuera en el laboratorio, como es en la vida real, digamos, ¿no? Se usan multímetros que tienen dos bornes, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero medir el voltaje de la fuente, a ver si es verdad que tiene 12 volts. Se mide en paralelo, digamos. Ponemos el positivo al positivo de la fuente y el negativo al negativo de la fuente. Acá simulamos, donde dice run, y para ver lo que dice el multímetro hacemos doble clic acá. Bueno, 12 volts dice. En este caso está puesto para medir continua. Se puede medir alterna o corriente, digamos, varias cosas. Mira, el tema acá para medir corriente es que tenemos que abrir el circuito porque la corriente se mide en serie, ¿ok? No en paralelo. Tomamos otro multímetro y lo colocamos como iría la corriente, ¿no? El borne más grande es el positivo, entonces como va de positivo a negativo, la corriente, digamos, sale de la fuente, entra al amperímetro y sale, y, digamos, ahora el amperímetro forma parte del circuito. Acá vemos también el voltaje en paralelo. Simulamos de vuelta, doble clic acá. Bueno, acá, digamos, por defecto está en voltaje, lo cambiamos a amperaje, y acá nos dice 2 amperes. Básicamente es así como se simula. Por ahí en algunas versiones anteriores no les va a dejar hacer esto porque necesita una tierra, una referencia a tierra. Donde lo pueden poner es acá en fuentes, power sources, acá en ground, poner una tierra al negativo de la fuente y ahí les queda, porque por ahí no les gusta el programa o les tira error, así que así sería como se hace. Disculpa, Santi, que te interrumpa. Si querés Sí. agrandar los iconos, anda a opciones, arribita, customiza interfaz, Ah, joya. Zoom. opción hacia arriba, large icons. Ah, ahí está. Gracias. No, Bueno, ahí se ve mejor. ¿Alguna consulta? Ahora vuelvo a la presentación. Bueno, ahora vamos a ver inductancia. La inductancia es uno de los tres, digamos, elementos más importantes. Tenemos la resistencia, la inductancia y la capacitancia, son los tres más importantes. Digamos, se muestra como así como un resorte, como un enrollamiento de cable, y con la letra L. Se miden henrios o henrios, que bueno, no importa, esto es Weber sobre amperes, tiene que ver con el flujo magnético. Em, pero digamos, cuando se relaciona mucho la inductancia con los campos magnéticos. Acá tenemos una expresión, digamos, eléctrica, así como vimos la resistencia. La inductancia depende del número de vueltas que se hace acá, que se enrolla. Después del flujo magnético. El flujo magnético es básicamente, no sé si alguna vez vieron la imagen de un imán, en la que bueno, las líneas de campo salen del norte y entran al sur. Cuando alimentamos una bobina pasa exactamente lo mismo, es como un imán. A veces se le llama electroimán. Y bueno, es por eso. Digamos, con una inductancia nos da mucho flujo magnético, significa que tiene una alta inductancia. Bueno, eso lo van a ver en física 2, lo que es el flujo. Y es inversamente proporcional a la corriente, o sea que si yo a una inductancia le pongo con poca corriente, me da mucho flujo, significa que tiene alta inductancia. Después acá tenemos la expresión, digamos, física o geométrica. Vamos a explicar cada paso cómo es. Este mu0 o mu depende del material.
a esta bobina que está enrollada, cuando tiene aire nada más, toma el valor de mu0, que es una constante, digamos, y depende del material que le ponga. Si yo le pongo hierro, este mu va a aumentar entre 1000 y 3000 veces, me parece. O sea, digamos, hay una gran diferencia entre una bobina con aire y con un núcleo magnético. Después depende del número de vueltas al cuadrado, o sea que las vueltas son muy importantes si yo quiero una inductancia alta. Depende del área también que ocupa, o sea que forma cada espira. Y es inversamente proporcional a la longitud. O sea que si yo quiero una inductancia alta, necesito ponerle un material con un mu alto, muchas vueltas, un área grande y una longitud corta. En la vida real, digamos, la imagen de la derecha sería el que más se aproxima al modelo. Esto sería creo que es de una fuente de computadora. Ven que tiene un material ferromagnético en el medio. Tiene una longitud, digamos, cierta longitud, una cantidad de vueltas y un área. El de la izquierda digamos, tiene forma de toroide. Es como si fuera, digamos, la longitud se enrolla sobre sí misma. Y ¿se acuerdan de esta parte del flujo magnético que en esta parte se escapa, digamos, de la bobina? En este toroide el flujo se queda contenido en el material. Entonces es un poco más eficiente. Después las inductancias o las bobinas también se utilizan, o las van a ver en transformadores. Este es un transformador, el de izquierda es monofásico y el de la derecha es trifásico. Los transformadores se estudian mucho y, digamos, cuando se estudia el modelo, em, cuando se ve el modelo fino es bastante complicado, pero en sistemas de potencia grandes, digamos, el modelo de un transformador es básicamente una inductancia en serie. ¿Okay? Después también tenemos bobinas o inductancias en motores, en máquinas rotativas. El de la izquierda es el estator de un motor asincrónico. Bueno, tiene una cierta configuración acá. Y el de la derecha, la imagen de la derecha es un rotor de un generador sincrónico de polos salientes. Acá se ven, cada polo es un paquete de bobinas con, digamos, muchas vueltas para tener alta inductancia. Bueno, después acá tenemos un circuito. Acá me hago una pregunta si se podrá usar la ley de Ohm que vimos antes, I igual a B sobre R, pero usando la L, digamos. Bueno, la respuesta es que no, porque, digamos, la inductancia no es un tema de resistencia, tiene digamos, otras unidades. Entonces lo que tenemos que usar es la reactancia inductiva, que tiene el nombre este de XL, y es básicamente la L que vimos antes multiplicada por este factor, omega, que tiene que ver con la velocidad o con la frecuencia de la corriente con la que alimentamos la inductancia o la del circuito de la fuente. Este omega es igual a 2pi por f, por la frecuencia. Entonces XL nos queda de esta forma. La reactancia se mide en ohms. La pulsación, digamos, el omega este se mide en radianes por segundo. Y como vimos antes, la L que se mide en ohms por segundo, o sea, no, ohms segundo, si simplificamos nos queda en ohms. Entonces la ley de Ohm para la reactancia inductiva es que la corriente I es igual a B sobre XL. Y bueno, ahí nos queda volt sobre ohm, ampere. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de cómo es
cómo son las distintas formas de tensión o de corriente que tenemos y que vemos en la carrera. La primera que van a ver es la continua, que tiene esta forma de batería, que a medida que, bueno, acá tenemos el tiempo, a medida que aumenta el tiempo se mantiene siempre constante la tensión o la corriente. Em, Después tenemos, digamos, una que es parecida a la continua, que se llama pulsante, que, digamos, se mantiene siempre positiva o en un valor positivo, pero, digamos, va variando un poco. Luego tenemos una variable que no es nada, y luego tenemos la alterna. Esta sería la alterna sinusoidal o senoidal, que es la que expresa esta fuente verde que tiene por esta formita. Corriente alterna en realidad pueden ser varias cosas, porque, o sea, algo alterno es algo que alterna entre dos valores, entre dos estados, positivo y negativo. Acá está alterna de forma irregular, esta alterna de forma cuadrada o rectangular, y la tercera alterna de forma triangular. Entonces, cuando nosotros decimos corriente alterna, en realidad es la corriente alterna sinusoidal, que tiene la forma del seno, que tiene, bueno, digamos, características de cierta amplitud y un periodo. Acá esta animación explica, digamos, la amplitud, la longitud de onda o la frecuencia y la fase. Deja que se repita. Esa es la amplitud, longitud de onda y fase. Acá arriba se ve que la longitud de onda, que se expresa como lambda, es la inversa de la frecuencia. Por eso acá cuando se achica la longitud de onda, aumenta la frecuencia. Bueno, ¿por qué usamos la onda senoidal? Básicamente porque es una propiedad del círculo. No sé si lo habrán visto en álgebra, pero ven que acá tenemos un vector que está girando a velocidad constante, en sentido antihorario, y la proyección sobre el eje vertical a través del tiempo nos da una onda senoidal. Entonces por eso es que se utiliza digamos, esta forma de onda. Bueno, acá está parado, es básicamente la amplitud nos da el radio del círculo, y el vector que gira a una velocidad omega. Este omega es el mismo que vimos en la reactancia inductiva, nos da la onda senoidal. Bueno, ahora vamos a ver la impedancia. Básicamente el nombre impedancia, acuérdense de que es porque impide el paso de la corriente. La resistencia es la que resiste, la reactancia es la que reacciona a la corriente, y la impedancia es la que impide, o sea, son sinónimos, pero son cosas distintas, digamos, ¿no? Em, se muestra como la letra Z, y puede ser cualquier arreglo de resistencias, inductancia y capacitancia, puede ser cualquiera, digamos. Perdón, Santi, Sí, de resistencia hablamos en corriente continua y de impedancia en corriente alterna. claro. Em, bueno, acá esta impedancia en particular, que es una resistencia en serie con una inductancia, se expresa como R más JXL. O sea, este J es el número complejo, que, digamos, por ahí ustedes lo han visto como el número I, pero acá en electricidad, en vez de usar I, usamos J, porque, digamos, para que no se confunda con la corriente. Pero básicamente el concepto importante es que si yo tengo un valor de R y otro de XL, no puedo, digamos, si tengo 10 ohms de resistencia y 10 ohms de reactancia, no los puedo sumar 10 más 10, 20, porque son cosas distintas, digamos. Acá es como se suma, digamos, tenemos un eje real y un eje imaginario,
Digamos, no quiere decir que la reactancia sea algo imaginario, digamos, es algo real, pero se expresa así matemáticamente. La resistencia se pone en el eje real y la reactancia, en este caso como es inductiva, se toma positiva. Y se suma vectorialmente, digamos. ¿Ok? No se suma de forma colineal. Acá tenemos el ángulo phi. Y bueno, acá, si queremos sacar el valor de la z, o sea, la longitud, tenemos que hacer Pitágoras, porque por suerte forma 90 grados. Entonces hacemos r cuadrado más xl cuadrado, hacemos la raíz cuadrada y eso nos da el valor de z. Bueno, ahora pasamos al ejemplo que lo va a dar Matías. Ahí dejo de compartir, Matías. Dale, dale. Muy bueno, Santi, esta Muy presentación. bueno, ya Excelente. justamente, Mario. Muy buena explicación, Santi. Excelente, ¿eh? Gracias. No podía activar el micrófono. Para aquí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora básicamente es ver lo que estaba explicando Santiago recién en un ejemplo con valores, digamos. Entonces, al circuito de una resistencia con inductancia, le ponemos una fuente de tensión alterna de 20 volts que gira a 50 Hz, con la frecuencia de 50 Hz, una resistencia de 10 ohms y una reactancia inductiva justamente de 10 ohms. Como dijo Santi, esto se suma vectorialmente. Ahora paso al multisim. Vamos a poner los componentes. Buscamos la fuente de alterna, hace power como figura acá. Buscamos las resistencias. No Acá estás figura... compartiendo, no estás compartiendo el programa. Ah, perdón. Para vamos a hacerlo más fácil. Ahí se ve. Ahí está. ¿Se ve? Ah, listo. Perfecto. Voy de vuelta. Venimos acá donde está fuentes, digamos. Buscamos hacia acá. Elegimos esta fuente, que es la alterna. La colocamos en el espacio de trabajo. Buscamos la resistencia. Acá aparecen todos los componentes. Esto que aparece acá son los valores, digamos, comerciales. Están todos los valores. Comerciales o no, por ahí más teóricos. Seleccionamos esto y buscamos la inductancia. Antes de poner los valores los conecto todos. Bueno, y dijimos que la fuente va a ser de 20 voltios, 50 Hz. Y en este caso vamos a tomar el ángulo de desfasaje de la corriente de 0 grados. Para que se pueda ver, digamos, mejor. Le Ese es cambiamos el el valor. ángulo, perdón. Sí, Ese es el ángulo de fase, o sea, con el que arranca la tensión. exactamente. Se pone 0 siempre. Y, bueno, le cambiamos el valor a la resistencia, 10 ohms. Y acá cuando seleccionamos la inductancia, nos pide que pongamos henrios. ¿Cómo hacemos esto? Porque nosotros nos dio un valor en el ejercicio, teníamos la reactancia que valía 10 ohms. Entonces hay que hacer un pequeño cálculo para sacar, digamos, el helio. Como dijo Santi, la reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por L. Lo que hacemos es despejarlo.
nos queda la reactancia inductiva sobre 2pi por F. Reemplazamos los valores y nos queda que L es 31,83 milihenrios. Y si efectuamos este cálculo, nos queda 0,03183 henrios. Quedaría milihenrios. Entonces volvemos ahora al multisim y le cambiamos. 31,83. Entonces ahora nos quedaría acá nuestro circuito. Lo que vamos a hacer acá es mostrar el desfasaje que nos genera la inductancia con respecto a la tensión de la fuente, ¿no? Entonces para esto utilizamos un dispositivo, un instrumento, que se llama osciloscopio, que sería este que tenemos acá. El osciloscopio lo que hace es medir tensión, no podemos conectarle corriente. Entonces, al medir la tensión podemos ver nuestra función de onda, la función de la onda que está en el circuito, aplicada en el circuito. Entonces lo que hacemos es contrastar la impedancia total, que es lo que habíamos calculado, perdón, todavía no lo calculamos, con digamos, la tensión en la resistencia que estaría en fase con la corriente, ¿no? Pero bueno, antes de ver esto, vamos a hacer el cálculo para que se vea. Bueno, como había explicado Santi, digamos, se suma vectorialmente la inductancia con la resistencia. Tenemos la resistencia de 10 ohm, la reactancia de 10 ohm, que queda para arriba porque es inductivo. Después, en la siguiente parte de otra clase, vamos a ver que capacitivamente el vector S va hacia abajo, ¿no? Se pondría como negativo, menos J. Entonces, calculando la hipotenusa de estos dos, nos da que es 14,14 ohms, digamos, con la regla de los catetos. Como había dicho Santi, digamos. Entonces, reemplazando los valores, nos queda que es 14,14. Ahora, la inductancia esta nos genera el desfasaje de la resistencia, digamos, de la tensión que está en la resistencia. Entonces, para sacar ese ángulo, aplicamos una función geométrica. Sabemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería este opuesto al ángulo, sobre el cateto adyacente. Despejamos el ángulo, pasamos la tangente hacia el otro lado, nos quedaría arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazando los valores, nos queda que esto da un ángulo de desfasaje de 45 grados. Volvemos al multisim ahora, para mostrarle que no le estoy mintiendo con el desfasaje. Ahí le cambiás de color para que se vea bien. Dale. Pongo verde. Sí, verde y rojo se ve bien. Sí, con el positivo ya está. Bueno, le damos play. Ahora no estamos viendo nada porque, bueno, no tengo seleccionado el... la Que bendita te pidió la tierra. tierra, que decía. Sí. Voy a poner la referencia. Ahí está. Ahora sí. Abrimos el osciloscopio. Ustedes lo deben ver medio trabado ahora porque por el internet, supongo. Pero vamos a darle pausa. Se ve bien igual. Poné la... Ahí donde dice nivel, que dice ninguna, auto, normal, individual. Sí. Poné individual. Este se ve desde el principio, me parece, ¿no? Y le pones play, le pones pausa a la simulación y ahí te queda. Ahí está. Sigo abriendo acá. Vamos a cambiar la escala para que se vea bien, digamos. Esta sería la tensión en la resistencia. Y esta es la corriente. Como se ve, hay un pequeño desfasaje. Esta sería la tensión aplicada en toda la impedancia.
perdón, en la resistencia, el color rojo. No, en toda la impedancia. Y esto sería la tensión, la corriente, perdón, que estamos simulando en la resistencia. Como se puede ver, un pequeño desfasaje. Ahora lo podemos ver. Se ve media cuadrada la onda, ¿no? No se ve muy Sí, es un tema de la simulación. bien. Entonces medimos pico a pico acá, más o menos. Vamos a ponerlo al revés, para que no quede positivo los números. Se puede ver que hay no está bien puesto en el pico esto, pero acá te hace tiempo 2 menos tiempo 1, que sería, este sería el tiempo 2 y este sería el tiempo 1, ¿no? Que nosotros referimos acá. Nos queda que hay un desfasaje de 2,6 milisegundos, ¿no? Bueno, este desfasaje se genera justamente por la inductancia que está aplicada acá. Más o menos habíamos dicho, si tomamos un periodo de la onda, y esto, tenemos 360 grados, ¿no? Del giro del círculo que habíamos visto, de la proyección. Más o menos a la mitad sería 180, o sea, media vuelta, y a la mitad del pico sería 90 grados, ¿no? Entonces lo que hacemos, tenemos que hacer una regla de 3 para sacar cuánto sería el desfasaje este. Que ya lo calculamos antes con el tema del ángulo de la impedancia. Pero haciendo regla de 3, si tenemos, ¿cuánto valía el periodo entero? ¿En tiempo? Sí, 20 1 sobre milisegundos. 50. 20, por eso, el periodo entero son 20 milisegundos. 20 milisegundos. Hacemos regla de 3. Si 20 milisegundos son 360 grados, acá tenemos, ¿cuántos milisegundos eran? 2,5 más o menos. 2675. 2,675. Entonces tenemos 0,02. Acá el tema de los osciloscopios es que por ahí no podemos medir directamente el ángulo, sino que tenemos que medir el tiempo. Entonces Exacto. hay que relacionar el tiempo con el ángulo. Y eso es lo que está Exacto. haciendo Matías. Entonces nos daría un ángulo aproximadamente de 45 grados. Y si lo hacemos por regla de 3. Matías, Sí, el periodo, ¿a qué es sí, igual? A la inversa de la frecuencia, ¿no es cierto? sí, Entonces, exactamente. 1 sobre 50 es donde me da los 20 milisegundos. Exacto. ¿Querés proyectarlo ahí donde lo tenía? Sí, Por eso, recuerden que siempre el periodo para 50 Hz de corriente alterna, el periodo que tenemos nuestro, ahí está. tenemos la función esta omega, que es 2pi sobre el periodo. Pero en sí, frecuencia y periodo son inversos, así que 1 sobre la frecuencia, 1 sobre 50, son los 20 milisegundos que obtenemos, esos 19 y 99 que vos podías medir en el Exactamente. osciloscopio. Entonces ustedes tienen que hacer la regla simple. 20 milisegundos, 360 grados, o 10 milisegundos, 180 grados. Y ahí hacen la conversión. Ahí está la ecuación que... Acá, para saber el ángulo, o sea, haciendo todo el despeje, nos queda que el ángulo en radianes es 2pi por f por el tiempo de oscilación, digamos, ¿no? No el tiempo del osciloscopio. El osciloscopio que medimos. Sí, era ese. Del Y por osciloscopio. otro lado, lo que vos medís ahora anda al multisim. Lo que yo mido de corriente, la onda de corriente, mido el desfasaje, no mido el valor, porque yo estoy midiendo tensión. Si yo Claro. quisiera saber cuál es el valor de corriente que me representa, lo tengo que dividir, los 10 son, porque, ¿no es cierto? Corriente es tensión sobre resistencia. Ujú.
como están en fase la tensión y la resistencia, perdón, la tensión y la corriente en una resistencia, eso me permite el artilugio de poder ver el desfasaje. Pero en realidad yo estoy midiendo dos tensiones ahí, ¿no? Claro. O sea, simulamos la corriente a través de la tensión en la resistencia porque sabemos que están en fase, la tensión y la Exacto. corriente. Pero no es la onda de corriente, porque la onda de corriente ahí se ve, es 10 veces más chica, porque Claro, la estoy midiendo sobre una resistencia de 10 ohms. Normalmente se pone en serie una resistencia de 1 ohm. Entonces, y ahí cuelgo el osciloscopio. Y ahí me permite medir la corriente y soy el ¿Puedo hacer verdadero. una pregunta? ¿Sí? En la vida real, igualmente, la tensión con la corriente no están en fase, o sea, van desfasadas, ¿verdad? En una resistencia no. Por eso mido sobre la resistencia. Ah, ok. En una resistencia, la tensión y la corriente están en fase. En una bobina, la corriente atrasa 90 grados a la tensión y en un capacitor la corriente adelanta 90 grados la tensión. ¿Se acuerda la regla civil? Capacitor, corriente, tensión. Inductancia, tensión, corriente. ¿Está bien? Ok. Bien, gracias. bueno, por regla de 3, sacamos que el ángulo es 360 grados sobre 2pi. Más que nada para sacarle la unidad de radianes, digamos, que nos quede en ángulo. Acá van a ver que se simplifica y nos queda la frecuencia por el tiempo que medimos en el osciloscopio por 360. Acá, más o menos, porque en el multisim no te deja que quede justo en el pico, entonces va a haber una pequeña diferencia, pero es más o menos, se aproxima 2,5. Entonces reemplazamos los valores 50 Hz, 2,5 por 10 a la menos 3 segundos, por 360 y nos da un valor de 45. Que era lo mismo que habíamos calculado del ángulo de la impedancia, digamos. Entonces vemos que eso que habíamos calculado algebraicamente es lo que pasa en realidad en el circuito, ¿no? En la onda. Perfecto. Si me faltó algo, corregime, Santiago. Vos la tenés más clara que yo. No, excelente la explicación. Si lo pudiéramos ver en el osciloscopio real, tal vez sería todo mucho más fácil, pero Matías, te felicito, muy clara la explicación y nos sirve para seguir haciendo todas las prácticas virtuales que nos permiten seguir avanzando en lo que es la carrera y afirmar conocimiento a los que estamos iniciando esta nueva etapa de estudiantil. Muy clara la exposición. No sé, Mario, Luis, ¿quería aportar algo? No, muy interesante el desafío de medir con el osciloscopio por el inconveniente de que los osciloscopios no miden corriente, ¿m? Salvo uno que tenemos en el laboratorio, que bueno, tiene un adaptador para poder hacerlo, pero es simplemente un truco de pasar tensión a corriente. Interesante también la parte descriptiva de los componentes físicos. Normalmente más de una vez nos va a pasar que vamos a encontrar algo y no sabemos qué es. No hay mucho para elegir, ¿no? Resistencia, capacitor o bobina. Pero hay bobinas que vienen con colores, hay resistencias que vienen con colores, hay capacitores que vienen con colores, y los esquemas de montaje actuales hacen que ya le perdamos un poco el rastro, ¿no? Si bien en potencia, bueno, las cosas más o menos todavía conservan un poco la forma. Pero muy interesante eso de poner algo real. Bueno, gracias. Sí, yo quería mostrar eso, que pasar del dibujito o del circuito en el papel y ver
como es en la vida real. Buena idea. Muy bueno. La verdad, felicitaciones. Quiero sumarme a unas palabras que dijo Luis en la clase anterior, hace 15 días. Es que recuerden siempre que esto es simulación, ¿no? Puede diferir un poquitito de lo que es la realidad, y en la realidad en el laboratorio nos ocurren otras cosas, ¿no? Así que bueno, tengan en cuenta eso. Pero como modelo de simulación es muy interesante esta herramienta que vimos, y bueno, la teoría que dieron es espectacular. Los felicito, muy buena charla. Mario, si me Bueno. permite. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Sí, bueno, a eso ustedes miran la señal alterna real de la red, no es tan perfecta como se ve ahí, tiene algunas pequeñas deformaciones. Claro, uno la ve perfecta, pero no es perfecta. Como la red está contaminada, se la ve un poco no bien senoidal como figura ahí. Claro, porque por ahí si analizan la señal, la van a ver media rara. Bueno, no perfecta. Tenemos un pariente tuyo, José. En la ¿Sí? línea tenemos un pariente tuyo. Ajá. José Armónico. Mira vos, bueno. Estamos siempre en el tema. Sí, ese José, pero Armónico nos vuelve locos los electricistas. ¿Sí? Quería hacer una consulta. A mí me quedó algo sobre la corriente pulsante. Yo tenía el concepto de que se le decía pulsante a la sinusoidal que se forma cuando pasás de continua a alterna en forma electrónica. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, pulsante, digamos, puede tener distintas formas, pero a ver si les muestro. Porque ahí vos mencionaste una pulsante que sobre lo que es, creo que corriente continua, o no, en alterna, la mencionaste, me parece. Sí. Bueno, yo tenía el concepto ese que era de, cuando vos la pasás la continua a la alterna en forma electrónica, te hace una sinusoidal que no es perfecta justamente, sino que son pulsos que simulan una sinusoidal. A ver. Esto de la clase que viene, pero vos decís esto. Volvé, Santi, volvé, que Lo que mostraste, ¿viste? Cuando estaban las ondas. Volvé. ¿Vuelvo? Sí, antes. Volvé a la gráfica que vos pusiste, Santi, ahora la explicamos. La de hoy. Están todas las ondas juntas. Exacto. Los tres tipos de ondas, las cuatro, ahí está. Pulsante, claro. Fíjense, es pulsante porque siempre tiene un mismo signo, no pasa el semiciclo negativo. Claro. Perfecto. ¿Y tiene alguna manera entonces de llamarse la sinusoidal, digamos, de la alterna cuando fue continua y se transformó electrónicamente a alterna? Es media onda, es una pulsante, es decir, cuando yo alterna es porque tengo una rectificación de media onda o de onda. El valor medio de una onda alterna es 0. Claro. Acá lo así también es pulsante. Claro, rectificada. No me refería a eso, quizá me expresé mal yo. Cuando uno, digamos, que pasar de la alterna a la continua mediante un banco de diodos es relativamente sencillo. Cuando pasás de la continua a la alterna, según entiendo, se hace de forma electrónica. Se genera alterna, digamos, con valores positivos y negativos, pero no es una sinusoidal perfecta porque, bueno, tiene digamos, al pasar de continua alterna, no queda una sinusoide muy completa, digamos. Eso depende del inversor que estemos usando, digamos. Hay distintos inversores de distintas calidades. Hay inversores de muy buena calidad. El inversor más sencillo es una onda cuadrada. Exactamente. Que recalienta los motores y te lo quema como... Claro, es muy utilizado como inversores económicos, digamos, en el mercado, y en definitiva es una señal cuadrada, digamos, ¿no? Alternada en signo, digamos, ¿no? Simplemente eso. Y una altísima distorsión, realmente. Les digo una aclaración más. El primer diodo que existió en corriente continua es el colector que tienen los dínamos de corriente continua. Es un diodo mecánico.
Un rectificador mecánico. Exactamente, es un diodo, un rectificador mecánico. Eso me genera corriente pulsante continuamente. Lo que pasa es que al tener muchas bobinas, esas pulsantes se van superponiendo y me generan prácticamente una onda continua. Pero si Sí, yo hiciera finito, le diera digamos, mucho zoom al osciloscopio, vería que no sería una onda continua perfecta. Claro, Es exactamente. que es lo que llamamos en corriente continua el ripple. el famoso ripple, exactamente. ¿Mm? Pero Por no otra existe, parte, sí, digamos, discúlpame, Néstor. cuando generamos en la dínamo una corriente continua perfecta. Generamos corrientes pulsantes. La suma de todas las corrientes pulsantes en los bornes o en los carbones de las escobillas de la dínamo es donde yo saco la corriente continua. ¿Está bien, Luis? Perfecto, perfecto. Quería aclararles que en realidad no existen ondas cuadradas. Es una teoría, así como la onda sinusoidal que decían. ¿Por qué? Cuando estudien serie de Fourier, se van a dar cuenta que una onda cuadrada o rectangular o cualquier cosa que sea de cambio abrupto, ¿sí?, contiene infinita cantidad de frecuencias. ¿Sí? Ese es un gran problema que aparece en cualquier línea, ¿sí? Las componentes armónicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ruido genera distorsiones y empiezan a aparecer armónicas de orden superior que a veces son indeseables. Para eso están los analizadores de línea, que buscan cuáles son los componentes en frecuencia y amplitud para hacer la supresión. Pero cuando ustedes miran una onda cuadrada de un osciloscopio, ¿sí?, en un osciloscopio, yo les puedo asegurar que la pueden ver cuadrada, pero cuando empiezan a subir, ¿sí?, y a ampliar la imagen, aumentando o disminuyendo, perdón, el tiempo de muestreo, se van a dar cuenta que se va redondeando en los bordes. Eso es porque no hay componente, o cualquier componente electrónico tiene lo que se llama un ancho de banda, que es lo que puede analizar. Todo lo que está por arriba de ese ancho de banda muere. Entonces, tener una onda cuadrada es teórico, en cualquier aspecto real. ¿Sí? Siempre va a haber componentes faltantes de frecuencia que hacen que yo no la pueda igualar. Buen aporte, Luis, gracias. Bueno, Santi, ¿querés poner la presentación para la invitación para la próxima charla? Mientras así se van viendo. No sé, Néstor, ¿qué querías hacer? no, acá el ingeniero Vázquez tuvo una inquietud el otro día en la charla que tuvimos los docentes de utilizar software de la UTN. Y nos hemos encontrado con la grata sorpresa que tenemos el LabVIEW, un programa muy potente, así que nos vamos a poner a investigar la aplicación que podemos desarrollar para futuras charlas. Así que al que esté interesado en sumarse a participar en el desarrollo o en la investigación de este programa, los invitamos a que se sumen. Excelente. Bueno, Vamos a conseguir la licencia que la universidad, porque esto es de rectorado, ya estoy haciendo las gestiones para que no nos den una llave acá al laboratorio nuestro. excelente. Gracias, Néstor. Ahí está Santi, no sé si los querés invitar a los chicos para dentro de 15 días a la próxima charla. Sí, dentro de 15 días, el 19 del 6, a la misma hora, vamos a ver la última parte de esto, que sería ver los capacitores que nos quedaron, y después hacer un circuito completo con resistencias, inductancias y capacitores, y simularlo y ver los desfasajes y eso. Excelente, excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Mario. Muchas gracias por sumarse a todos y los esperamos en la próxima, ¿sí? Buen fin de semana. Cuídense. Bueno, gracias. Gracias. A todos. Igualmente, buen fin de semana. Antes de irme, un aplauso para los expositores. Un aplauso a los expositores. Excelente, muy bueno. Grande Santi, grande Matías. Bueno, gracias a los alumnos que participaron y bueno, ahí también está el profesor Sabino, que lo vi recién. Un abrazo, buen fin de. Gracias, José. Buen fin de semana a todos. Gracias, Luis. Compartan el link para que se entere más gente. Gracias. Sí, sí.
Buen aporte, Es Matías. fundamental. Gracias, Juancina. Nos vemos. Cuídense, gracias. Chao, buen fin Chao, de- Mauren, gracias. Chao, chao.